Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. ¿Cómo son las cosas? Se nos ha ido marzo y comienza el mes de abril, el cuarto mes de este 2024. Por supuesto con noticias de último momento. Vamos a analizar, vamos a comentar en el programa de hoy día las cosas que están pasando en Perú con la presidenta Dina Boluarte, con las dramáticas horas que está viviendo el MAS rumbo a su desaparición, o si se ponen de acuerdo para una candidatura para las elecciones del próximo año, con una sanción a Trafigura, esta especie de dealer, de intermediaria de combustibles en varios países del mundo. Pero quiero comenzar con Amalia haciendo un comentario sobre la Semana Santa y lo que ha ocurrido en Nicaragua. Adelante, Amalia, por favor. Hola Cacho, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Y bueno, un abrazo para todos ustedes. Felices Pascuas. Esto significa que a pesar de los momentos duros, inclusive la muerte, siempre hay una esperanza. Siempre podemos volver a empezar a pesar de los golpes que nos pueda dar la vida. Bueno, golpes es lo que dio la dictadura de Ortega en Nicaragua a quienes participaron de la procesión de Semana Santa. 4.000 efectivos desplegados porque Ortega está peleado con todo el mundo. Solo tiene que existir él y su séquito porque se ha convertido en un despiadado rey de ese pequeño territorio en Centroamérica. Y bueno, está a muerte contra la iglesia y uno no puede creer que desplacen policías para dispersar la procesión de Semana Santa. Pero bueno, si eso es impactante, el escándalo de los relojes en el Perú nos deja boquiabiertos por una razón muy simple, porque la Fiscalía definitivamente es independiente en el Perú. La Fiscalía estuvo presidida por una mujer que fue la que procesó al depuesto, al renunciante anterior presidente Pedro Castillo, pero también cayó esa fiscal, Cacho, porque no había tenido título de abogada y era la fiscal general del Perú. ¡Qué escándalo más atroz! Pero el escándalo de los relojes fue terrible porque la Fiscalía entró a la mala al domicilio particular de la presidenta del Perú y a el Palacio de Miraflores, a su despacho, y todo a la saga de unos relojes Rolex. Sí, Amalia, lo que sucede es que en el último tiempo algunos medios de comunicación y por supuesto el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, como se conoce en Perú, comenzaron a percatarse que la presidenta Dina Boluarte lucía lujosísimos relojes de la marca Rolex, estos relojes prácticamente exclusivos en cada una de sus apariciones públicas, ¿no? Siempre le lucía uno que otro reloj de distinto tono, de distinto color, de distinto diseño, y comenzó a llamar la atención esta utilización de estas piezas únicas, prácticamente se las conoce así, y entonces comenzó la investigación que derivó en esta intervención tanto de su despacho como de la residencia presidencial. Dina Boluarte salió en las últimas horas a denunciar que hay una especie de acoso permanente en su contra y que es parte de una especie de una movida política para desestabilizar su gestión. Pero, para y paso, su antiguo partido, Perú Libre, porque tanto Dina Boluarte como el presidente Pedro Castillo, o sea, te acordarás, Amalia, amigos que nos observan, fueron parte de una misma fórmula que ganaron las elecciones hace un par de años, ambos representantes de Perú Libre. Bueno, este partido, a través de una parlamentaria, Margot Palacios, ya ha planteado la posición, la moción de destitución de la presidenta Boluarte. Ellos le llaman vacancia. Entonces es bien probable que si
como ocurre en el Parlamento, en el Congreso peruano, si no se consigue la cantidad de votos, pueda salvarse. Pero sí hay, digamos, un clima adverso a la presidenta Boluarte, el Congreso pueda votar la vacancia y por tanto tendrá que retirarse, ser destituida para ser investigada como una ciudadana más, ¿no? Entonces va a acumular Dina Boluarte esa larga cadena de presidentes involucrados en actos de corrupción. Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Fujimori, Alejandro Toledo. Realmente a todo el mundo acaba siendo parte de la galería de los presidentes cuestionados por actos de corrupción allá en la República del Perú. Sí, el punto no es si tenía muchos relojes. En el allanamiento a su domicilio encontraron 10 relojes muy hermosos. El tema es que un reloj Rolex cuesta $16,000. Y si uno tiene muchos relojes, bueno, la pregunta es de dónde sacó plata para conseguir tantos relojes. La particularidad de estas piezas es que la fábrica emite un certificado sobre quién es el comprador, ¿no? ¿Quién es el comprador? ¿Cuándo lo compraron? En fin, hay un certificado, un seguimiento sobre quién está usando los bellos relojes Rolex, ¿no? Y claro, en ninguno de los casos hay un certificado a nombre de Dina Boluarte. O de parientes que le hubieran regalado un cumpleaños, la hermana, la madre, en fin. Entonces se sospecha que son relojes que se regalan como parte de un acto de corrupción. Ese es el punto. Acá no son los relojes, sino el reloj como un instrumento de corrupción, porque el presidente o presidenta no puede recibir un regalo porque es un soborno. Obviamente, Cachito, si te regalan un reloj Rolex, ¿no? Salvo que sea tu hijo, tu pareja, y que, bueno, sean solventes, obviamente, para un regalo de $16,000, si no es eso, es un regalo de una empresa a cambio de algo, ¿no? Y eso es lo que está en discusión. Es otra vez la corrupción. Y Dina no ha podido justificar de cómo es que tiene ese reloj. Los relojes, los que encontró no son Rolex. Tenía 10 relojes en la casa, pero no son Rolex. Son muy lindos relojes, pero no son aquellos que la prensa encontró en público. Ella participaba en una conferencia de prensa y el relojito en la mano. Y la prensa, enfoque de primer lado, ¿sabes cómo son los camarógrafos de malvados, no? Al reloj. Y entonces el periodista denunciante mostró varios relojes, ¿no? Varios relojes. Estos no los encontraron. Pero encontraron una ficha a nombre de un gobernador de Ayacucho que se presentó y parece que querían tapar el asunto con algún reloj Rolex similar, falsificado, que ella diga, no es auténtico, me lo compré en la esquina a 4 soles locos, ¿no? Pero no han podido. Yo creo que a raíz de esto, mira, de estos parece pequeñas cosas, pero tiene que ver con la actitud de un dignatario de Estado, con la solvencia moral de un dignatario. Yo creo que Dina cae, ¿no? Yo creo que Dina cae. Pero es una cosa rara, vive un tormento político eterno, no hay estabilidad política, pero tiene una enorme estabilidad económica que le da un enorme crecimiento económico. Sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera, particularmente para la minería. Y esa es la particularidad de Perú. Tambalean sus gobiernos, caen sus gobiernos, han habido manifestaciones para nada, pero nada de eso altera esta enorme estabilidad y crecimiento económico que tiene. Así es, Amalia. En este momento la situación de Dina Boluarte
por lo menos es que está en la cuerda floja. Veremos qué es lo que ocurre con las acciones fiscales y con la acción del Congreso para ver si eventualmente se aprueba la vacancia del principal cargo público que tiene el Perú. De ser así, yo creo que se va a precipitar la convocatoria a elecciones, que será la tarea además que se le encargó a Dina Boluarte. Ella un poco cambió los planes, resistió ese encargo inicial tras la caída de Pedro Castillo y resistió durante todo este tiempo, después de que Pedro Castillo fue encarcelado y juzgado y con el proceso en contra. Pues resistiendo, pero parece que este tema de corrupción también se la va a llevar por delante, y entonces yo creo que una salida va a tener que ser ya de adelantamiento de elecciones, una convocatoria nueva, con nuevos candidatos, me imagino, con nuevas propuestas, nuevos partidos, y a ver qué sucede para tratar de salir de este estigma de presidentes vinculados con actos de corrupción. Bueno, a propósito de elecciones y candidatos, contame, ¿qué pasó en Yapacaní con la movilización del evismo? Tengo entendido que hay una respuesta por parte del arcismo y su nuevo jefazo en el MAS, pero claro, el jefazo natural del arcismo, que es Arce. Decía al principio del programa que se están viviendo horas dramáticas en el MAS porque se han venido precipitando varias cosas, Amalia, amigos. En nuestro último programa contábamos que había una combinatoria del Tribunal Supremo Electoral para que se pongan de acuerdo arcistas y evistas y convoquen a un congreso hasta el 22 de abril, con lo que prácticamente se da ya por desechado el Congreso del Alto, convocado para el 3, 4 y 5 de mayo, aunque tienen un margencito muy pequeño, pero es un margen finalmente, hasta este martes para subsanar las observaciones del Tribunal Supremo Electoral a esa convocatoria. Pero bueno, la observación mayor es que esta convocatoria, este Congreso del Alto, no lleva la firma de Evo Morales, tal como establece el Estatuto del MAS, y por tanto, al no tener esta firma, no puede realizarse dicho Congreso. Entonces, es bien poco probable que esta observación sea superada, entonces se desecharía el Congreso del Alto y se plantearía entonces la posibilidad de un Congreso coordinado, si vale el término, entre ambas facciones. ¿Quedará hacerlo don Evo Morales? ¿No quedará hacerlo? Lo que ha anunciado ayer desde Yapacaní es lo siguiente, Amalia, amigos. Ha dicho que este martes a las 8:30 de la mañana va a reunir a la Dirección Nacional del MAS. Él dice a la entrante y a la saliente. Él se refiere a la saliente como la elegida en 2017 y a la entrante a la que se eligió en 2023 en la Ocaña. Y va a reunir, dice, a la Dirección Nacional del MAS para debatir, para evaluar jurídicamente esta combinatoria del Tribunal Supremo Electoral y va a tomar una decisión el martes. Está esperando el martes porque justo se vence el plazo que le ha dado el Tribunal Supremo Electoral al arcismo para que supere, para que subsane las observaciones. No lo va a hacer, entonces vencido ese plazo, se habilita el evismo como para saber si va o no va a hacer caso a esta combinatoria. ¿Qué es lo que definirá? Seguramente van a debatir, van a analizar jurídicamente todos los aspectos y seguramente van a también poner condiciones, Amalia, porque Evo Morales ayer en el acto de celebración del 29 aniversario de creación del MAS ha señalado dos cosas que son tremendamente importantes. La primera es que ha dicho él, aunque yo sé que tú tienes una lectura distinta y por supuesto con mucho argumento, pero Evo Morales ha dicho que está habilitado para candidatear el 2025, que sus asesores bolivianos y extranjeros le han explicado bastante bien que se encuentra habilitado y que por tanto va a persistir, y esto es lo segundo importante que he dicho, que va a resistir todas las arremetidas que vengan, porque él se encuentra habilitado para candidatear en las elecciones próximas, en las elecciones del Bicentenario. ¿Qué es lo que ha respondido Luis Arce? Que
estaba en Valle Grande, los dos estaban en el departamento de Santa Cruz. Luis Arce, sabiendo que las cosas se le están complicando un poco, que ya no tiene el Congreso del Alto, que ahora tiene que medio que llegar a ciertos acuerdos para el Congreso convocado hasta el 22 de abril, ha dicho que no va a tolerar a los nuevos golpistas y que va a haber una respuesta del pueblo boliviano. ¿A qué se refirió en concreto? Todavía no se sabe, estamos tratando de descifrar qué es lo que ha querido decir. Tal vez venga una nueva arremetida contra Evo Morales y sus seguidores, no necesariamente con la pugna interna en el MAS, quizás es por otras cosas, por temas de narcotráfico, por temas de pedofilia, no se sabe, pero dice que va a haber una respuesta contra los nuevos golpistas que quieren tomar el poder por las buenas o por las malas, como dijo un dirigente campesino muy cercano a Evo Morales. Así está el panorama en el MAS, las cosas cada día tienden a agudizarse un poquito más en esta polarización interna y todos estaremos esperando lo que defina don Evo Morales y la dirigencia nacional del MAS el martes en la mañana en la ciudad de Cochabamba. Cacho, el Congreso del Alto se va a realizar igual, ¿no? Del primero a, me parece, del 2 al 4. Del 3 al 5. Del 3 al 5. Sí. 2 días nomás o 3 días en la ciudad del Alto, primeros días de mayo, después del 1 de mayo. Bueno, esa convocatoria se mantiene en pie. Es una demostración de fuerza. Que el Tribunal Electoral le dé validez o no es otra cosa. Pero el arcismo se está movilizando para hacer una demostración de fuerza, especialmente para pues sacudirle en la cara a Evo Morales, que tiene el control de todas las organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales son la mitad del poder de convocatoria y de reconocimiento para poder hacerse de la sigla del MAS, ¿no? Si el Tribunal Electoral reconoce que las organizaciones sociales están en el bando del arcismo, significa que va a desconocer a las organizaciones sociales que Evo Morales mostrará, esgrimirá como auténticas en el Congreso del Laucaeñe. El Tribunal Electoral desconoció el Congreso del Laucaeñe porque no estaban esas organizaciones sociales, ¿no? Entonces cada uno tiene su mitad y no van a poder, me parece, unir la mitad para hacer un solo más. Y ese va a ser el enorme problema, el enorme problema. ¿Quién tiene las de ganar? Pues ninguno de los dos, porque tienen solo la mitad de los requisitos, cada uno tiene la mitad de los requisitos. Pueden hacer congresos paralelos, pero el Tribunal Electoral, al final de cuentas, Cacho, ¿no crees que se va a inclinar por el arcismo de algún modo? Peores cosas han hecho, de tal modo que veremos cómo se desarrolla esto. Pero, ¿qué me parece irónico? Que a Evo Morales lo acusen ahora de golpista, ¿no? Él, que con su gente ha metido presos y está metiendo presos y quiere perseguir al ingeniero Villegas, por Dios, más inocente no puede haber, ¿no? Es más inocente que Bambi, el ingeniero Villegas, y lo quieren meter por golpista, ¿verdad? Todos son golpistas. Para Evo Morales todos son. Ahora, probando de su propio chocolate, Cachito, no deja de ser irónico, ¿no? Que lo acusen de golpista, sí, y que lo acusen y procesen y, quién sabe, detengan por golpista. Eso sería ya el cherry sobre la torta. Sí, hemos llegado a escenarios poco imaginables. La verdad, la imaginación política de los bolivianos no llegaba para tanto con esta pelea tan dura que tienen las facciones del MAS. Pero quizás como un dato adicional, Amalia, en el lado de las oposiciones han comenzado a moverse algún tipo de aguas. Don Jorge Tuto Quiroga,
que sin ser candidato, sin tener partido, ha comenzado una especie de iniciativa personal, se podría decir así, con lo que él ha denominado el diálogo con la gente. Esta iniciativa la ha comenzado en la ciudad de Oruro, en la Facultad Técnica de la Universidad Orureña, y reunió un grupo de jóvenes y de vecinos a intercambiar lo que él denomina su agenda hacia el 2025, ¿no? Es un acto político, ¿no? Es un encuentro con la gente con fines políticos. ¿Tendrá esto una desembocadura en una candidatura? Nadie sabe. He visto una entrevista que sostuvo don Virginio Lema del Búnker con Amparo Vallivian y con Antonio Sarabia sobre temas de medio ambiente, bosques. O sea, he empezado a sentir que se están moviendo las cosas. Hay todos en busca, me imagino, de un espacio también para las candidaturas. Eso, de alguna manera, desembocará en candidaturas, en propuestas. No se sabe, pero se han empezado a mover ahí las cosas que estaban bastante quietas, ¿no? A ver, veremos qué hacen también los otros actores políticos de las oposiciones. Si me permites cambiar de tema. Sí, adelante, María. Bueno, hay una noticia que llega de los Estados Unidos y que dice que la empresa Trafigura, una empresa gigantesca, comercializadora de hidrocarburos, pero no solo comercializadora, tiene muchos negocios Trafigura en el mundo, es una empresa enorme, ha confesado y se ha declarado culpable en los Estados Unidos de haber pagado coimas a los funcionarios de Brasil para obtener contratos con Petrobras. Y la han sancionado con una multa de $127 millones. Tremenda multa, $127 millones, aunque he leído con detalle de una fuente y otra, para averiguar el monto de la coima, de las coimas, porque es un periodo largo de más de 10 años, del 2003 al 2014, un periodo muy interesante, es un periodo de apogeo, es el periodo además no solo del apogeo económico en Sudamérica, pero también del apogeo del chavismo. Y se dice que se habría beneficiado con contratos por $60 millones. El monto me pareció muy bajo. Me parece bajo por lo acontecido en el país. Esta noticia es importante, Cacho, que la casera de yacimientos, que la contratista privilegiada de yacimientos en la internación de gasolina hubiera confesado que pagó coimas a los funcionarios del Brasil. Entonces, si esto acontece en el Brasil y ya había acontecido en México, entonces uno se pregunta, ¿y en Bolivia? Interrogantes. Y la sospecha crece porque, Cacho, yo venía siguiendo los pasos de Trafigura en el país porque el nombre de esta empresa, junto a otra que es Vitol, son las empresas que con mayor frecuencia ganan contratos para la gasolina y el diésel que Yacimientos compra del exterior. Entonces, Yacimientos, que tiene el monopolio, no hay nadie más, el monopolio de la comercialización o compra en el exterior, etcétera, de carburantes, en vez de comprar directamente, pues compra a través de terceros. Y no exclusivamente, pero preferentemente de Trafigura y Vitol. Lo interesante es que el directorio de Yacimientos se reunió y de un plumazo, por unanimidad, decidió que la compra de carburantes en el exterior se va a realizar sin licitación.
Sí, fantástico, ¿no? Se convierte en una empresa que compra carburantes en el exterior por $2.000 millones, haz cuentas, $2.000 millones al año, sin control alguno, no lo controla nadie. Y sin licitación, encima sin licitación. Entonces, teniendo esta garantía, Yacimientos ha hecho lo que le ha dado la gana en la importación de carburantes y se ha tirado gran parte de la Reserva Monetaria Internacional, seamos claros, ¿no? Entonces, me llegaron 3 contratos y yo hice una nota. Esto es de hace un año, marzo del 23. 3 contratos de compra de gasolina y diésel. Contratos adjudicados a Vitol y a Trafigura. Les voy a cortar la historia y me voy al tercer contrato, que la nota decía no apto para cardíacos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la corrupción? Primero en que las comercializadoras, Trafigura o cualquier otra, compra gasolina o diésel y le chanta el contrato a Yacimientos al margen del precio de la gasolina, es decir, Yacimientos compra a ciegas, como no hay una puja de precios. Es evidente, nadie sabe cómo Yacimientos escoge o acepta ese contrato. Y lo grave está en el premio o comisión que recibe la empresa por el trabajo de comprar la gasolina a la Argentina o a Paraguay o a Chile, mayormente a Paraguay, que no produce gasolina. Paraguay importa la gasolina y la revende a Bolivia a través de estas comercializadoras. Y bueno, resulta que la comisión no es fija, Cacho, sino que es a gusto del cliente, exactamente, literalmente a gusto del cliente. En este caso, el cliente es Trafigura y Yacimientos paga barbaridades. Te leo rapidito para hacerlo más fácil. Dice: contrato firmado con Trafigura. El contrato lo tengo, ahí está, se lo pone en la nota. Dice: dispone que más de $665 millones para la importación de más de 500,000 de metros cúbicos de diésel. Esta cantidad es mayor de los 2 anteriores contratos que estábamos mostrando, ¿no? Entonces, es un negocio, es un contratito de más de $600 millones, Cacho, por favor. Y la comisión pega un salto hasta ubicarse en $575 por cada metro cúbico. Wow. O sea, Trafigura gana $575 por cada metro cúbico y va a comprar más de 500,000 de metros cúbicos. Pues es cuestión de multiplicar y resulta que establece 5 entregas por esa cantidad de gasolina y las comisiones van desde 437 por metro cúbico hasta $575 por metro cúbico. Son premios leoninos, como te puedes dar cuenta, que sacando un promedio arroja la cifra de $513 por metro cúbico. Bueno, el primer contrato, hay otros contratos donde solo recibe $43 por metro cúbico. O sea, la comisión salta de 43 a $500. En total, ¿verdad? ¿Cuántos millones se hizo Trafigura en este negocio? Más de $200 millones, Cachito, en 3 contratos para internar gasolina para Bolivia. Trafigura recibe $200 millones en comisión. Ahora, ¿será solo Trafigura?
¿O es que hay este antecedente de que Trafigura paga coimas a Petrobras y también paga coimas en México? Bueno, con estos contratos uno tiene que sospechar que también pagó coimas en el país, porque estas cifras son más que escandalosas, ¿no? No Sí, sé Amalia. si enredé las cosas con tantos datos, en fin, pero la síntesis es esa. Yo te sugeriría, Amalia, para que nos puedas refrescar la memoria, si tuvieses, por favor, la gentileza de hacer un esfuerzo de republicar estas notas, que realmente son muy, muy interesantes y dan cuenta de este escandaloso, de esta barbaridad de manejo de tanto dinero en estas intermediarias de combustibles como Trafigura y Vitol. Y quería hacerte una consulta, Amalia. Es que yo me acuerdo que después de estas publicaciones tuyas, exministros como Carlos Romero, como Teresa Morales, hicieron una denuncia formal, penal, dijeron, está pasando algo grave acá. ¿En qué pasó con esa denuncia que plantearon estos dos exministros? No pasó nada, como siempre, no pasó nada. La denuncia era muy interesante, ¿no? Dos exministros de Evo Morales, ambos evistas. ¿Qué dijeron ellos? Que en el año 2022, Cacho, Yacimientos compró el doble de gasolina de la necesidad del país. Supongamos, Bolivia necesitaba 1.000, importaron 2.000. Importaron 2.000 por esto, por las comisiones que les pagaban, que pagan a Trafigura y a Vitol. No hay otra explicación. Y los evistas dijeron, no hay almacenaje en el país, no hay capacidad de almacenaje para semejantes volúmenes de gasolina y diésel que ha comprado Yacimientos. ¿Dónde está la gasolina? Y luego vino la escasez de gasolina para rematar la denuncia. O sea, la denuncia establece un cargo de 700 millones de dólares, ¿no? Se manejó mucha plata en Yacimientos, Cacho. Se necesita una auditoría que algún día se hará sobre la compra de gasolina en el gobierno de Luis Arce Catacora. Es que por eso me sorprendía la denuncia de Estados Unidos, porque se hablaba de que Trafigura se habría hecho con esos sobornos y coima de 60 millones de dólares. En relación a los contratos de Bolivia, 60 millones es nada. No te digo que en tres contratos que se aprueban el mismo día, ¿no? que es un contrato dividido en tres, pues Trafigura se ha hecho casi de 300 millones de dólares, Cacho. Es mucha plata en un país pequeño como el nuestro, un país apretado económicamente y que ahora no tiene dólares ni reserva monetaria, porque todas las barbaridades que ha hecho Yacimientos, al final de cuentas, tenía una caja, que era el Banco Central. Cuando no tenía plata, el Banco Central le prestaba y bueno, el Banco Central se quedó sin plata, se quedó sin $1. Bueno, se quedó con 163 millones de dólares, que era la reserva monetaria en efectivo hace, creo, unos 6 meses, ¿no? Ahora se entiende, Amalia, por qué también esta decisión de Trafigura de confesar y de rápidamente aceptar la multa de 127 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, esa plata sí la puedo pagar, tenemos esa cantidad de dinero, me salgo de este problema y evito que haya una investigación posterior en otros contratos como en el que puede haber habido con Bolivia y estos contratos que tú mencionas, además de Brasil, además de México y de otros países, ¿no? Estamos ante un hueco negro, un terrible hueco negro que significa Trafigura y Vitol y YPFB con la administración actual, con todo lo que nos has ido contando. Pero ojalá tuvieses esta posibilidad de republicar estas notas para que
volvamos a ver, a advertir este escandaloso manejo de tanto dinero desperdiciado a través de estas intermediarias de combustibles. Con mucho gusto, Cacho. Casi inmediatamente republico esta nota. Bueno, creo que llegamos al final. Sí, Amalia, sí, llegamos al final, anunciando solamente aspectos deportivos. No estamos dejando el tema de lo que pueda suceder con el inicio de la Copa Libertadores y este problemita político que se ha planteado entre Argentina y Venezuela. Este jueves se juega River Plate con un equipo venezolano en Táchira. Veremos cómo se desarrolla finalmente este partido. Y una sorpresa, Amalia. Sabrás que se condenó a un futbolista brasileño, Dani Alves, muy famoso él, por un acto de violación en Barcelona. Bueno, Dani Alves estuvo 14 meses en la cárcel, en una cárcel de Barcelona, y salió libre hace un par de semanas después de que se pagó una millonaria fianza, 1 millón de euros, para que él pueda salir libre. Hubo mucha especulación, Amalia, amigos, de quién le ayudó a pagar esta cantidad enorme de dinero, porque además sus cuentas estaban congeladas, era toda una complicación. Se especuló incluso que fue la familia de Neymar, otro astro brasileño, que le colaboró, pero finalmente fueron varias especulaciones, no pasaron de eso. Se sabe últimamente, en estas últimas horas, que ha sido un medio de comunicación, una revista brasileña que habría pagado el 1 millón de euros a cambio de hacer un documental, un reportaje sobre la vida de Dani Alves. Y esto coloca en serio entredicho a los medios de comunicación, en este caso esta revista muy prestigiosa, muy famosa en el Brasil, que hace también este tipo de reportajes sobre gente famosa en el país vecino, que ha pagado la fianza a cambio de tener el reportaje en exclusiva, y eso seguramente va a traer mucho de qué hablar también a nivel de los medios de comunicación. Estoy con el estómago revuelto, Cachito. Terrible, terrible. Futbolistas, sabes que hay un escándalo en la Argentina porque hay 4 jugadores de Vélez que están procesados por una violación grupal a una periodista deportiva, ¿no? Así es. De tal modo que junto con eso medios de comunicación que protegen actos de violación, me parece ya asqueroso, me parece ya lo último. Qué pena. Cachito. Te mando un gigantesco abrazo y arranquemos abril con todo. Así será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.